Entonces, igual empezamos con ese criterio. ¿Alguna situación, algún comentario con respecto a la clase pasada? Eh, la parte del deber, no sé, alguna situación. Sí, profesor, buenos días. Es que yo sí tuve unos inconvenientes o dudas con respecto al segundo deber, el de los múltiplos. Entonces sí lo logré hacer, pero no me quedó del todo claro. O sea, lo hice, pero ya ahí, pero no me quedó del todo claro. ¿Será que si usted tiene o nos sobra un poco de tiempo, usted lo puede realizar en clase para despejar las dudas? Porque de todas maneras mis compañeros también tienen un poco de dudas porque nos estábamos escribiendo y pasando información o aclarándonos entre nosotros y ciertas cosas no nos quedaron tan claras. Es con respecto al de los múltiplos. ¿A, ¿Al Sí, algoritmo nos Mientras. referimos o a qué? ¿A sí, cuál al algoritmo? algoritmo. Ajá. Ajá, el de mientras, profesor. Sí, es. ¿Cuál algoritmo? No les oí. ¿Cuál? El de los múltiplos de 5. Ah, ya, da. Ajá, es. Listo, vamos a hacer algo. Vamos a ver la clase, la estructura que nos falta, lo vamos a ver el ejercicio, lo vamos a realizar y vamos también entonces a hacer el ejercicio que quedó planteado como un repaso y vemos también de pronto la ejecución. Bueno, entonces empecemos porque a veces el tiempo nos falta y empecemos mejor de una vez. Ya, primero vamos a ver la otra estructura que quedó pendiente, asimismo con respecto a los ciclos de repetición. Vamos a verlo, vamos a manejar desde el punto de vista asimismo de la operación y luego revisamos entonces ese algoritmo para que quede totalmente claro. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Eh, Estábamos revisando los ciclos de repetición, ¿no? Habíamos trabajado con este primer ciclo, con el ciclo while. Vamos a trabajar con el segundo ciclo. El segundo ciclo, en cambio, nos dice, es el ciclo repetir. Los dos nos sirven para hacer exactamente lo mismo, para que se repita una serie de operaciones, una serie de instrucciones. La característica aquí, en cambio, es que primero se realiza la instrucción y luego se hace la pregunta. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos a analizar en primera instancia el ejercicio y luego ya lo hacemos directamente. Ya. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Nos dice, algoritmo que permita encontrar el promedio final entre un grupo de 5 estudiantes, de los cuales se ingresa su respectivo promedio. Ya. Explicándolo mejor, la idea es la siguiente. Quiero encontrar el promedio global de ese grupo de 5 estudiantes. De cada uno de los estudiantes vamos a ir ingresando su promedio. Y al final, el algoritmo me tiene que votar o me tiene que dar como resultado el promedio global de esos 5 estudiantes. Aquí una situación. Aquí de cierta manera en el enunciado del ejercicio me dice que trabajamos con 5 estudiantes. Aquí ya tengo definido, digamos, el tope, ¿no? Son 5 estudiantes que tengo que ingresar su promedio. No voy a utilizar 5 variables, voy a utilizar un ciclo de repetición para automatizar este proceso. Supongamos que este proceso nos diga ingresar entre un grupo de 40 estudiantes, ¿no? Entonces ahí no voy a utilizar 40 variables, sino obviamente se utilizaría un ciclo de repetición, que es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es esa, ¿no? Queremos automatizar este proceso de pedir la nota, de pedir el promedio, y el programa se va a encargar de calcular el promedio final, el promedio global de ese grupo de 5 estudiantes. Esa es la idea. Vamos a trabajarlo entonces de manera ya práctica en el PSI. Entonces, voy a trabajarlo ya acá desde el programa. Bueno, voy a manejar un nombre, promedio total.
Sí están viendo el programa, ¿no? El PCIN. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Cualquier cosa igual me lo van diciendo, ¿no? Si algo no está claro. Bueno, entonces aquí la idea, como ya les indiqué, no voy a pedir que ingrese el valor de n, como en el ejercicio anterior nos decía repetir n veces. Aquí el tope ya está dado, ¿no? Aquí sabemos que vamos a ingresar la nota de 5 estudiantes, el promedio de 5 estudiantes. Por eso ya no voy a manejar ese criterio de ingrese el valor o el número de repeticiones, porque ya lo sé. Entonces, esa sería la variante que vamos a manejar. Bueno, voy a empezar poniendo un primer mensaje, simplemente a modo de título. Voy a ponerlo promedio global. A modo de título, ¿no? Un simple mensaje. Y a partir de aquí vamos a ir ya definiendo el criterio de utilizar el ciclo de repetición, pero vamos a utilizar la instrucción o la estructura repeat. Como ya se dijo en la clase anterior, vamos siempre cuando trabajemos con ciclos de repetición, vamos a necesitar de una variable que siempre va a estar presente, el famoso contador. Este contador entonces lo manejamos con la letra C y voy a inicializarlo en 0. Voy a hacer igual como está en el ejemplo para que de pronto no digamos que hay cambio, ¿no? Voy a trabajarlo como está en el ejemplo de las diapositivas. Entonces el contador lo puedo inicializar en 0. Comúnmente al contador se lo inicializa de pronto en 1, pero eso es de pronto cómo lo empecemos y cómo lo tratamos de adentro del ejercicio. Lo importante sí es tener esta variable, ¿no? La variable contador. Y también voy a utilizar una nueva variable que tiene también una función definida. A esta variable la vamos a llamar como acumulador. Al manejar este criterio de acumulador, automáticamente voy a pensar que cada vez que ingrese un promedio de un estudiante, eso tengo que irlo sumando. Entonces, esta variable acumulador AC la voy a inicializar también en 0. La primera variable contador me sirve para ir determinando el número de veces que tengo que entrar al ciclo, el número de repeticiones. En cambio, la variable acumulador AC, en esa se va a ir guardando el acumulado, se va a ir guardando la suma, la sumatoria que vamos a ir ejecutando. ¿Para qué sumamos? Obviamente para calcular el promedio necesito primero la suma y luego dividimos para el número de elementos. Por eso utilizo este acumulador. Bueno, tengo esas dos variables propias del ciclo de repetición, en este caso de este ejemplo, y voy a trabajar con la estructura repetir. Entonces, del lado derecho, abajo de la estructura mientras, que ya lo utilizamos, ahora vamos a trabajar con la estructura repetir. Doy un clic y vemos que nos aparece una serie de códigos, ¿no? Entonces, siempre empezamos y tiene una instrucción de finalización, digamos, un inicio y un fin, la estructura. Bueno, ¿cómo manejamos aquí? Nos dice repetir. Ingresamos al ciclo. ¿Qué vamos a repetir? La secuencia de acciones. Aquí vamos a empezar ya a trabajar con lo que queremos que haga en sí el algoritmo. En primera instancia, solo para que de cierta manera la siguiente instrucción que voy a poner se me facilite el manejo, voy a manejar la siguiente instrucción. Voy a incrementar el contador. Recuerden, ya estoy dentro del ciclo, ¿no? El ciclo empieza en la palabra repetir. Entonces, dentro del ciclo, incremento en 1 el contador.
Eso en palabras normales. ¿Cómo lo manejamos en términos del algoritmo? C es igual a C más 1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy incrementando en 1 el contador. Es decir, ingreso dentro del ciclo y ya cuento una vez. A continuación, voy a imprimir un mensaje. ¿Qué necesito? Necesito las notas, ¿no? Necesito ingresar algo. Entonces, vamos a ponerle un mensaje. Ingresar el promedio del estudiante. Y aquí voy a ayudarme con lo que tengo en la variable C, en el contador. Ya vamos a ver cómo se visualiza, ¿no? Entonces, aquí pongo un mensaje, ingresar el promedio del estudiante. En este momento, ¿cuánto vale la variable C? ¿Qué valor tendría C? 1, porque 0 más 1, no. 1, ¿no? Sí. Arriba empezamos en 0, pero acá se incrementa en 1. Entonces, en este momento la variable C vale 1. Es decir, el mensaje nos aparecería ingresar el promedio del estudiante 1. Ese sería el mensaje. Ya, vamos a automatizar eso, ya lo vamos a ver en la ejecución. Listo. Obviamente, para ingresar necesito una variable, ¿no? Por lo tanto, necesito una instrucción leer y voy a trabajar con una variable. En este caso, la variable promedio, que es como estaba en el ejemplo. En esta variable vamos a ingresar el promedio de cada uno de los estudiantes, pero voy a ir ingresando primero el promedio del estudiante 1, luego el promedio del estudiante 2 y así hasta llegar a los 5 estudiantes en la misma variable. Entonces, una vez que voy ingresando los promedios, tengo que irlos también acumulando. Aquí interviene el acumulador. Acumulador es igual al acumulador más el promedio, más la variable promedio. ¿Qué estoy haciendo en esta instrucción? En esta instrucción lo que estamos haciendo es el promedio que ingresamos lo vamos sumando, lo vamos acumulando, ¿no? Vamos encontrando la sumatoria de esos promedios. Hasta ahí tendríamos la secuencia que iría dentro del ciclo. Esto es lo que se va a repetir, digamos así. Luego tenemos una instrucción que nos dice hasta qué expresión lógica, la condición. Entonces, aquí viene la condición. Vamos a ir evaluando, ¿no? Ya. Aquí una característica del ciclo repeat es que va a ejecutar mientras se cumpla y va a salir cuando ya la condición ya no cumple. Entonces aquí salimos cuando la condición no cumple. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el contador. Entonces, hasta que el contador, en este caso, voy a manejarlo de la siguiente manera, sea igual a 5. O en otras palabras, hasta que el contador llegue a 5, se va a repetir. Una vez que el contador ya no sea 5, es decir, ya sobrepase, digamos, el 5, ahí va a dejar de repetir. O mejor dicho, cuando llegue a 5 el contador, ahí vamos a salir de este ciclo de repetición. Mientras tanto, se va a ir ejecutando las repeticiones. Esa sería la condición. En el ciclo anterior, en el while, la condición la poníamos arriba. En cambio, acá en el repeat va en la parte inferior. Luego del ciclo, todavía no he resuelto lo que me pide el ejercicio, me pide el promedio. Entonces, tengo que calcular el promedio. Voy a poner un mensaje.
el promedio es... Ya, ¿en dónde estaría el valor que me va a servir para calcular el promedio? ¿En qué variable? En acumulado. En el acumulado, en el acumulador. Perfecto. Ya. Voy a ponerlo en primera instancia así. Solo voy a ponerle el acumulador. Vamos a ver qué nos imprime. Ya, todavía no estoy calculando el promedio. Quiero ver qué nos imprime el acumulador. Entonces, vamos a manejarlo así en primera instancia. Bueno, tengo el ejercicio. Bueno, creo que la mayoría lo ha notado, ¿no? En la parte de abajo nos dice el pseudocódigo es correcto, presiona F9 para ejecutarlo. Ya, este mensaje es importante, ¿no? Nos dice que está correcto, que no hay errores en cuanto a la escritura. Vamos a ver entonces cómo reacciona ya en la parte de la ejecución. Entonces vamos a ejecutarlo. Listo, tengo la ventana negra, ¿no? ¿Sí la están visualizando? Sí. Sí, profesor. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver, ¿no? El primer mensaje nos dice ingresar el promedio del estudiante 1. Ingresamos entonces por teclado el promedio. Suponemos valores lógicos, ¿no? Entre 0 y 10. Entonces, el estudiante 1 tiene un promedio total de 7. Doy un enter, vamos a ver qué sucede. Nos dice ingresar el promedio del estudiante 2. Entonces ahí ya voy diferenciando, ¿no? Ahora me dice el promedio del estudiante 2. Asimismo ingreso un valor, 9. Ingresar el promedio del estudiante 3, otro valor. Ingresar el promedio del estudiante 4, este tiene 10, por decir algo. Ingresar el promedio del estudiante 5, este tiene asimismo 7. Ya. Entonces, como vemos, nos va pidiendo cuántas veces el promedio. Nos pide 5 veces, ¿no? Vamos a ver si ya no nos pide más. Doy un enter. Y nos dice el promedio es 41. Ya, entonces, justamente hice esto para que nos demos cuenta que imprime AC. ¿Qué tiene AC? 41. ¿Ese 41 qué significa? La suma de todos los promedios. Ya, perfecto, ¿no? Ese 41 es la suma de todos los promedios que hemos ingresado. Ya. Esa es la función del acumulador. Esa es la función de esta variable acumulador. Nos va a ir sumando todo lo que estamos ingresando. Pero el ejercicio nos pide, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular el promedio global de esos 5 estudiantes. Por lo tanto, debemos manejar el criterio del promedio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso para calcular el promedio? Dividirlo para los 5. Ya, perfecto, ¿no? El promedio lo calculamos dividido para el número de elementos. Entonces, ahí mismo. De pronto pude haber trabajado otra variable, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahí mismo. Entonces, a lo que tengo en el acumulador, lo voy a dividir para 5. Entonces, lo estoy haciendo ahí mismo la operación. El acumulador dividido para 5. Bueno, voy a darle también un poquito de presentación. Voy a poner unos espacios para que se vea un poco mejor. Ya. Como les he dicho, ¿no? Algunas veces. Primero nos preocupamos de la ejecución, de que en sí funcione, y luego ya le vamos arreglando, ¿no? Le vamos ya dando un toque también de presentación al algoritmo. Bueno, vamos a ejecutarlo de nuevo. El mismo proceso, ¿no? Ingresar el promedio del estudiante 1, ingreso un valor. Ingresar el promedio del estudiante 2, este tiene acá otro valor. El estudiante 3 tiene otro valor. Acá el estudiante 4, ingreso otro valor.
Del estudiante 5 ingreso otro valor. Doy un enter. El promedio es 8. Entonces, en este caso, me salió como promedio 8. Aquí sí, ya estamos calculando en sí el promedio global, ¿no? Entonces, el promedio de los 5 valores ingresados es, en este caso, 8. Como nos damos cuenta, no nos pide ni menos datos ni más datos, ¿no? Nos pide exactamente los 5 promedios que habíamos determinado. Si, por ejemplo, les digo, cambiemos este algoritmo y ahora quiero ingresar para el curso, por decir, de nosotros, ¿no? 40 estudiantes. ¿En qué paso haría el cambio? En la línea número 10, profe. ¿En hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, profe? Ah, perfecto, ¿no? En el paso número 10, en este, ¿hasta qué? Simplemente, ¿qué cambiaría ahí? Cambiaría el número por 40. Ahí me va a pedir 40 veces ingrese el promedio del estudiante 1, 2, 3, 4, hasta llegar al promedio del estudiante 40. Entonces, ahí estaría ingresando el promedio de 40 estudiantes y me calcularía el promedio global. Obviamente, no lo vamos a cambiar, ¿no? Que nos llevaría mucho tiempo hacer eso. La ejecución. El cambio sería mínimo, solo aquí cambiaríamos el valor. Listo, entonces... También dividiríamos por 40 también. ¿Perdón? También cambiaría la variable 11, dividido para 40. Correcto, exactamente. Tiene toda la razón porque ahí deberíamos cambiar para el número de componentes, en este caso 40. Sí, ahí sí tendríamos el promedio para 40. Entonces podríamos automatizar ese proceso. Perfecto. Bueno, esto entonces, el criterio de la utilización de este otro ciclo, ¿no? Del ciclo repeat. Entonces, cualquiera de los dos ciclos nos sirve para lo mismo. Cualquiera de los dos nos va a servir para realizar este proceso de automatización, ¿no? Realizar este proceso de repetición. Manejémoslo así. Van a utilizar cualquiera de los dos. De pronto se les hizo más fácil el anterior, el ciclo mientras, lo van a utilizar. O de pronto se los hizo más fácil este de aquí, el repeat. Ya, entonces cualquiera de los dos lo pueden utilizar, que con los dos vamos a hacer exactamente lo mismo. Están planteado un ejercicio adicional, ¿no? Entonces, ese ejercicio adicional lo pueden trabajar con el ciclo anterior o con el ciclo repeat, para que vayan adelantando. Entonces, vamos a manejarlo así, ¿no? Lo importante es de que se entienda cualquiera de los dos. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Lo importante es de que entiendan uno y lo puedan utilizar. Bueno, eso entonces en cuanto al segundo ciclo, ¿no? Este ciclo repeat. Vamos a hacer el ejercicio que estaba planteado en el deber. De cierta manera ustedes también ya lo hicieron, ya lo intentaron, entonces vamos a ir haciéndolo entre todos. Y ahí vamos a ir viendo de pronto algo de situación o ustedes también van aportando algo adicional. Ya, entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Listo, vamos a trabajar entonces desde cero, ¿no? Vamos a trabajar desde cero. Vale. ¿Sí están viendo el programa, sí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces este era generar la serie del número 5, ¿no? La serie del 5 hasta el número 100. Creo que así decía el enunciado. ¿Me ayudan con eso?
Sí, Sí, sí. Ya, ya, Sí, entonces, múltiplo de 5 hasta el 100. ya, perfecto. Ya, esa es la idea, ¿no? Que automáticamente aparezcan los números del 5 hasta el 100. Obviamente, los números múltiplos de 5, la serie del 5. Es decir, 5, 10, 15, 20, 25, ¿no? Hasta llegar al 100. Bueno, vamos a manejar entonces un nombre, serie del 5. Y vamos a manejar aquí un criterio. Puedo hacerlo de dos formas. Voy a trabajar de pronto de la forma un poquito más larga y luego le hacemos un cambio también para hacerlo más rápido. Bueno, aquí también ya tengo definido el tope, ¿no? Ya sabemos que voy a llegar hasta 100. Ya. Entonces, en ese criterio, obviamente necesito trabajar con un contador. Voy a hacerlo, como les dije, de pronto de la manera un poquito más, utilizando más variables. Contador que empiece en 1. Y prácticamente ya entraría al ciclo. Voy a entrar al ciclo. Voy a utilizar el mientras, ¿no? Porque les pedía que haga con este ciclo. Entonces, vamos a utilizar el ciclo mientras. Ya. Aquí voy a hacer un razonamiento previo. Obviamente, el mientras la condición va a estar en función del contador. Ya. El tope del algoritmo me dice, de la serie, perdón, son hasta llegar al 100. Haciendo una breve deducción, entiendo que tengo que imprimir ¿cuántos números? Tengo que imprimir los números múltiplos del 5 hasta el 100. En ese rango, ¿cuántos números va a haber? 20. 20, ¿no? Ya. Entonces, ese dato no está por ningún lado. O sea, ese 20 no está escrito, no me dice genere 20 números, pero lo sobreentiendo. Entonces, mi condición iría mientras el contador sea menor o igual a 20. Recuerden que los algoritmos de pronto tienen más de una solución, ¿no? O sea, no quiero decir que si ustedes no lo hicieron exactamente igual, ya esté mal hecho. Ya, estamos planteando ya una posible solución. Luego ustedes me comentan de pronto alguna otra solución. Bueno, vamos a seguirlo haciendo. Dentro del ciclo voy a utilizar una variable. Entonces, esta variable la voy a manejar múltiplo de 5, múltiplo la variable m, y voy a manejarlo entonces, en este caso sería am más 5. Pero esta variable m la necesito inicializar. Entonces acá m va a empezar en 0. ¿Cuál es la idea con esta variable m? Que aquí se va a ir generando los números múltiplos de 5. Igual, también, esta es una forma. Otra forma lo podría hacer multiplicando, que ya también lo vamos a hacer. Ya. Vamos a trabajarlo, como les dije, de la forma un poquito más fácil, más entendible. Ya. En esta variable m es en donde se va a ir generando los números. Por lo tanto, tengo que imprimirla. Esta es la que vamos a imprimir. Entonces, imprimir m. Ya, yo sé que en un principio me van a aparecer los números unidos, uno a continuación de otro. Entonces le voy a poner un pequeño, vamos a ponerle un espacio, como un mensaje, ¿no? Voy a ponerle un guión. Ya. Esto que puse aquí es simplemente para que me vaya separando los números y no me los muestre de cierta manera seguidos. Bueno, ya vamos a ver cómo nos visualiza. Después, como siempre les he dicho, ¿no? Primero vemos la ejecución y luego ya vamos ordenando los números.
O bueno, para que se vea, voy a borrar esto. Luego lo vemos. Ya, escribir M, voy a imprimir la variable M. Dentro del ciclo no me debo olvidar siempre, hay una instrucción que siempre la debemos manejar. Incrementar el contador. Entonces, contador es igual a contador más 1. Esta es la variable que me va determinando el número de veces que se va repitiendo. Vamos a ver cuál es la ejecución de este ejemplo, tal cual como está ahí. Vuelvo a insistir, ¿no? No significa que esta sea la única forma de hacer este proceso. Se pudo haber hecho de otras maneras. Vamos a ver qué nos imprime. Entonces, ejecutamos y vemos que automáticamente nos aparece ya los números, ¿no? 5, 10, 15, 20, todos los números hasta llegar al 100. Básicamente eso es lo que les pedía. O sea, nos está generando, ¿no? Nos está generando automáticamente esta serie. Eso es lo que nos pide en el enunciado del ejercicio. Hasta el 100. Ya. De pronto algún comentario. ¿Cuál fue de pronto la parte en la que había algún inconveniente o cómo lo hicieron? De pronto otra idea. Profesor, ¿qué pasaría si el contador valiera 0? O sea, le hubiera dado valor de 0. ¿Qué pasaría ahí? Si al 0 contador más 1. empieza en 0. Ya. Si este contador empieza en 0, de cierta manera aquí debo cambiar la condición, porque si no me haría una repetición más. Veamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, empieza en 0. Voy a ejecutarlo. Y vemos que se hace una repetición más, llega a 105. Entonces, ahí tendría que cambiar la condición. Tendría que cambiar que la condición sea menor a 20, no menor o igual. En este caso voy a manejar siempre el contador, digámoslo así, en 1, y ahí sí trabajo con menor o igual. Esa sería la situación. Por ahí alguien levantó la mano. Dígame. Sí, maestro. También, bueno, se lo puede hacer con el comando para, ¿verdad? Ya, perfecto, sí. Como vemos en la barra de comandos, también tengo este otro ciclo, ¿no? Para. Este nos ayuda más de acuerdo a la parte de programación cuando manejamos una estructura que se llama arreglos. O sea, ese es exclusivo para eso. Pero también lo podría utilizar. Nos maneja, a esto se le denomina como un contador automático. Entonces nos maneja en una sola instrucción el criterio de la condición y el incremento. No lo puse para poderlo ver porque ya estamos utilizando, digamos, de manera manual el ciclo while o el ciclo repeat. Pero en este caso, si revisan esta parte y ven con este comando para y de pronto lo entienden, no hay ningún problema. Como les dije, aquí va a quedar un poco abierto. Cuando haya algún ejercicio de ciclos de repetición, pueden utilizar el ciclo mientras, el repeat, o si investigan un poquito y lo hacen ustedes mismos, el para, que de pronto es menos código para hacer las instrucciones. Bueno, no sé, de pronto algún otro comentario. ¿Cómo? Dígame. Yo lo hice de otra manera, pero me salió igual. O sea, sino que yo pensé que estaba mal porque me salían los números así todos, así de una, rápidos. Entonces pensé que tenía que ir saliendo uno por uno, y no toda la serie completa. Entonces, pero lo hice de otra manera, que tengo menos variables, pero me sale lo mismo. Entonces no sé si en alguna lección, en algún examen yo pudiera hacer de esa manera o
o Ya, como les cómo? dije, desde el pseudocódigo, de cierta manera, es la forma de ver de cada persona. Y bueno, aquí justo salió eso. O sea, aquí de cierta manera uno se da cuenta muy rápido cuando copian los deberes. ¿Por qué? Porque utilizan exactamente todo, incluso las mismas variables. Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando los deberes han sido copiados. Se supone que cada persona tiene su propio punto de vista y no va a ser posible que dos personas vayan a poner siempre los mismos nombres de variables. Entonces, cuando yo veo en deberes así, que tienen hasta el mismo nombre de todas las variables, obviamente eso ya supone que copiar. ¿A qué voy con esto? En que va a haber más de una solución, ¿no? Como les dije. Entonces, si alguien cambió la variable, obviamente ya lo puso otro nombre. Ya esa es una solución ya más personal, ¿no es cierto? Si hizo otro proceso, pero el resultado es el mismo, también va a valer. Entonces, como les dije al principio, no necesariamente debe estar como lo están viendo aquí en la pantalla. Lo importante es de que lleguen a resolver exactamente, ¿no? Que lleguen a resolver correctamente lo que pide el algoritmo. Si lo hicieron con más variables, si lo hicieron con menos variables, ya depende también de cómo lo hayan visto el desarrollo del ejercicio. Entonces, Claro, profe, disculpe. dígame. Yo en cambio lo hice colocando desde qué número y hasta qué número quería que haga los múltiplos. Por ejemplo, yo en la ejecución puse que quería que desde el número 5 lo haga hasta el número 100. Ya, o sea, en el momento, como Y decir, ahí me de la salió así. ejecución, ingresaba, le pedía por decir algo, ingrese el Sí, inicio e ingrese el final. exactamente, sí, así. ¿Mm? Así, exactamente. Ya. Sí. De cierta manera también está generando la serie, ¿no? O sea, lo Claro, sí, al final sí la generó. exacto, o sea, lo importante es de que genere. Entonces, en este caso, bueno, le indicábamos que empiece en 5 y que termine en 100. Pero a lo que voy es que el ciclo internamente sí está funcionando. Entonces, sí genera la serie. Bueno, un pequeño cambio. ¿Cómo también hubiésemos manejado este criterio? Vamos a ver, ¿no? Voy a hacer un cambio rapidito. Vamos a ver. Esto es simplemente para que vean de pronto que podemos hacerlo también de otra manera. Voy a utilizar esta variable m, empiezo en 1 y acá voy a manejar m por c. Ya, el c va a ir cambiando, m es igual a m por c. Entonces el contador, no, ya, entonces acá voy a manejar m es igual al contador por 5. Ya. Voy a ver asimismo si es que me genera la serie, ¿no? Vamos a ver. Ya, entonces, de la misma manera, ¿no? Entonces vemos que nos genera la serie, desde el 5 hasta el 100. ¿Qué cambiamos? Ahora la variable m empieza en 1 y aquí voy generando la serie. ¿Bajo qué criterio voy generando la serie? Ya no sumando, sino ahora multiplicando. Entonces, el concepto interno ahora es 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5, y ahí se va generando la serie. Entonces, como vemos, de cierta manera, también podemos llegar al mismo resultado, no solo de una forma. Puede haber algunas formas para encontrar el resultado. Listo. No sé, ¿algún comentario adicional? Profesor, disculpe la pregunta, es como general para los exámenes. Por ejemplo, yo en lo personal sí me demoro algunas horas
para poder realizar esto, e incluso pregunto a mis compañeros, porque a veces no me suele salir. Entonces yo quería saber si en el examen usted va a poner unos como que súper diferentes a los que hemos hecho en práctica o en clase, o cómo. Bueno, de hecho, tengo planificado, y eso ya les iba a comentar, hay que hacer una evaluación de la parte de algoritmos. Entonces, la evaluación la haremos la semana siguiente, la semana que viene. Ya, la evaluación prácticamente van a ser ejercicios muy parecidos. O sea, no les voy a tomar un ejercicio que ya hemos hecho, porque ahí el concepto sería prácticamente volverlo a repetir. Pero sí, cuestiones muy parecidas a lo que hemos estado revisando. No voy a de pronto a poner algo que se les haga muy complicado resolverlo. O sea, vamos a manejarlo siempre, como les dije desde un inicio, vamos a manejarlo en un nivel básico toda esta parte. Se les va a dar el tiempo suficiente para que puedan hacer el análisis, que puedan ir probando. Aquí tenemos la herramienta para poder ir probando, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta si está bien, está mal, todo eso. Y eso, o sea, no les voy a complicar, digamos, poniendo algo que totalmente no lo puedan resolver. Siempre va a estar basado en lo que estamos haciendo, en lo que estamos resolviendo. Ya les he de dar un poco más de indicaciones sobre la parte de cómo vamos a hacer una pequeña evaluación de esta parte de los algoritmos. Bueno, queda planteado entonces el algoritmo siguiente que está en las diapositivas, ¿no? Ahí está planteado un algoritmo, léanlo y empiecen a resolver. Les voy a dejar en la libertad de resolverlo con cualquier ciclo de repetición. Entonces pueden utilizar el while, pueden utilizar el repeat, o incluso también pueden utilizar el par, si es que revisan ustedes por su cuenta. Eso queda planteado, vayan avanzando, y asimismo la próxima clase, ahí ya vamos a, cualquier duda la vamos disipando. ¿Sí estamos? Ya, entonces, eso sería lo que queda planteado, para que vayan resolviéndolo como trabajo autónomo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. ¿No? Listo, entonces, ¿no? Queda planteado ese ejercicio. Vayan resolviéndolo y lo vemos la clase siguiente. Si no hay nada más, entonces nos vemos la próxima clase y ahí vamos, de pronto cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, lo vamos a ir igual resolviendo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, me despido. Pasen bien. Gracias, profesor. Igualmente, Gracias. señor. Pasen bien. Gracias, profe, cuídese. Hasta luego. Perfecto.